Nunca imaginé que aprender inglés podría sentirse tan natural. Durante años probé de todo, aplicaciones, cursos, series subtituladas, incluso clases particulares, pero siempre terminaba frustrado, sintiéndome como si aprendiera palabras sueltas que nunca podía usar, hasta que un día, casi por accidente, descubrí un truco que nadie menciona. No era una técnica mágica ni un método escondido en libros secretos, era algo tan simple, tan cotidiano, que me hizo preguntarme por qué nadie lo decía. Desde ese momento, el inglés dejó de ser una tarea pendiente y se convirtió en parte de mi vida diaria. Empecé a pensar, sentir y hasta soñar en inglés. Y lo mejor es que no tuve que mudarme a otro país ni pagar una fortuna. Solo cambié una cosa y todo cambió conmigo. El truco no estaba en repetir listas de vocabulario, ni en entender todas las reglas gramaticales, tampoco en mirar series por horas esperando que mi cerebro hiciera magia. Estaba en cómo usaba el inglés. Empecé a hablar en voz alta, conmigo mismo. Sí, suena loco, pero esa conversación interna, que antes era en español, la convertí en inglés. ¿Qué voy a comer hoy? ¿Dónde dejé las llaves? Tengo que llamar a mi jefe. Todo eso empecé a pensarlo en inglés. Al principio era lento, con errores, tartamudeos mentales, pero con el tiempo, las frases fluían. El inglés se volvió parte de mi identidad, no solo un idioma extranjero. Hablar solo, en voz baja o mentalmente, cambió mi forma de aprender, porque ya no era estudio, era hábito. Y eso hizo la diferencia. Lo más increíble fue cuando empecé a notar resultados reales. En una reunión de trabajo, alguien dijo algo en inglés y por primera vez, no tuve que traducir en mi cabeza. Respondí sin pensar, fluido, natural, como si siempre hubiera sabido cómo decirlo. Sentí un escalofrío, una mezcla de emoción y sorpresa. Había cruzado una barrera invisible. Lo que durante años me pareció imposible, ahora era parte de mí. Nadie me había hablado de este truco, de esta herramienta tan poderosa, transformar tus pensamientos cotidianos en inglés. No importaba si eran frases simples, lo importante era entrenar mi mente, porque el idioma, al final, vive en nuestros pensamientos. Y al cambiar eso, lo cambié todo. Cada día encontraba nuevas oportunidades para practicar. Mientras lavaba los platos, mientras caminaba, mientras esperaba el colectivo. En lugar de perder el tiempo en redes sociales o pensar en problemas, empecé a narrar mi día en inglés. I am walking to the store. It's a sunny day. I need to buy some bread. Cosas simples, reales, usables. Mi cerebro empezó a entender que el inglés no era solo para exámenes o clases, sino para vivir. Y lo más valioso fue darme cuenta de que nadie me evaluaba. No había presión ni juicio. Era yo conmigo mismo, construyendo mi voz en otro idioma. Poco a poco, esa práctica diaria transformó mi confianza. Ya no me daba miedo hablar, porque ya lo hacía, todos los días antes. Pensaba que para hablar inglés necesitaba perfección, que tenía que tener buena pronunciación, usar tiempos verbales correctos, sonar como un nativo. Pero ese pensamiento era mi mayor enemigo. Me paralizaba. Por eso, cambiar el enfoque fue liberador. Empecé a aceptar mis errores como parte del proceso. Me reía cuando decía cosas raras. Aprendí a disfrutar el aprendizaje. Y eso, aunque suene simple, fue el verdadero cambio. Ya no quería impresionar a nadie, solo quería comunicarme. Y al dejar de lado la exigencia, aprendí más rápido, porque el miedo se fue, y con él llegaron las palabras, las frases, la fluidez. Un día me encontré en un ascensor con un turista. Me saludó en inglés. Yo solía quedarme mudo en esas situaciones, pero esa vez respondí sin dudar. Le pregunté de dónde era, qué le gustaba de la ciudad. Él sonrió, me contestó. Hablamos como si fuéramos viejos conocidos. Cuando se bajó, me quedé ahí, con el corazón latiendo fuerte, no por los nervios, sino por la emoción. Había hablado inglés, sin esfuerzo, sin pensar demasiado. Fue entonces cuando entendí, no es cuestión de suerte, ni de talento, es cuestión de exposición constante, de vivir el idioma, de hacerlo parte de ti, y ese truco, ese hábito de hablar conmigo mismo, fue la llave. Me di cuenta de que nadie habla de esto porque parece demasiado obvio. Todos buscan métodos complicados, fórmulas mágicas, gurús del inglés, pero a veces lo más efectivo está frente a nosotros. ¿Cuántas veces al día te hablas a ti mismo? ¿Cuántos pensamientos recorren tu mente? ¿Y si todos esos pensamientos los entrenas en inglés? Es gratis, es constante, es personal. No hay mejor manera de practicar. No necesitas una app, ni wifi, ni tiempo extra. Solo una decisión, cambiar el idioma de tu mente, hacer del inglés tu forma de pensar. Porque así, sin darte cuenta, empezás a hablarlo, sin miedo, sin presión, simplemente hablas. Otra cosa que descubrí fue que no tenía que traducir. Eso era un error común. Traducir me hacía lento, inseguro, robótico. Así que dejé de hacerlo. Empecé a asociar las palabras con imágenes, emociones, situaciones reales. Apple ya no era manzana, era la fruta roja que comía cada mañana. Rain no era lluvia, era el sonido en mi ventana. Así, el inglés dejó de ser un sistema de equivalencias y se convirtió en una experiencia sensorial. Empecé a sentir el idioma,
Y al sentirlo, lo recordaba mejor. Ya no estudiaba inglés, lo vivía, lo respiraba, y eso, aunque parezca simple, es lo que nadie te enseña. Incluso mi entorno empezó a notar el cambio. Mis amigos me preguntaban qué curso estaba haciendo. Creían que me había metido en una academia intensiva, pero no, solo había cambiado la forma de pensar. A veces les compartía el truco, pero pocos lo tomaban en serio. ¿Hablar solo? ¿En inglés? Eso suena raro, decían. Y sí, suena raro hasta que funciona. Hasta que entendés que no se trata de sonar perfecto, sino de ser constante, de entrenar tu cerebro todos los días, en cada momento posible. El idioma no se aprende solo con libros, se aprende con práctica, y hablarte a vos mismo es la práctica más accesible del mundo. Al principio me costó mantener la constancia. Como todo hábito nuevo, tenía días buenos y otros en los que volvía al español sin darme cuenta, pero no me castigaba. Cada vez que me daba cuenta, retomaba en inglés. Me decía a mí mismo, keep going, don't give up. Esas pequeñas frases eran como recordatorios, como anclas que me llevaban de nuevo al camino, y con el tiempo, la constancia se volvió rutina, como lavarse los dientes o prepararse un café. El inglés estaba ahí, acompañándome en cada paso, y ya no me sentía un estudiante, me sentía alguien que simplemente hablaba otro idioma. Poco a poco, las conversaciones en inglés dejaron de ser un desafío para convertirse en momentos de disfrute. Empecé a ver películas sin subtítulos, a escuchar música sin traducir las letras y a entender podcasts sin perderme. La sensación de poder comprender sin esfuerzo fue liberadora. Pero lo más importante no fue solo entender, sino poder expresar lo que pensaba, lo que sentía. Esa libertad de comunicarme sin barreras me dio una confianza que nunca había tenido. Y todo comenzó porque decidí hablar conmigo mismo en inglés, sin miedo al error, sin esperar aprobación externa. Ese simple hábito cambió mi vida. Descubrí también que este truco me ayudaba a aprender palabras y expresiones que jamás habría memorizado en una lista aburrida, porque las usaba en mi vida real. En mi día a día, si pensaba en el clima, en la comida o en mis planes, lo hacía en inglés. Eso creó una conexión profunda con el idioma. Era mío, no algo impuesto, y esa conexión hizo que aprender fuera divertido, no una obligación. Pasé de ver el inglés como un muro a verlo, como una puerta abierta, y esa puerta estaba al alcance de mis pensamientos. Solo tenía que cruzarla y atreverme a usar la llave, mi voz interior en inglés. Otra cosa que nadie te dice es que no necesitas un nivel perfecto para avanzar rápido. A veces me frustraba cuando escuchaba hablantes nativos y sentía que no alcanzaba su velocidad o vocabulario, pero aprendí que la fluidez no se trata de ser perfecto, sino de ser constante, y esa constancia nace de la práctica diaria, sin juzgarte. Así que seguí hablándome, corrigiéndome, celebrando mis avances. Cada pequeño logro era un paso gigante hacia mi objetivo, y cuando dejé de buscar la perfección, el progreso se volvió natural. No hay secreto, solo dedicación y amor por lo que haces. Eso fue lo que me impulsó a seguir adelante. La sensación de poder comunicarme en otro idioma me abrió puertas inesperadas. En mi trabajo, pude colaborar con colegas internacionales, participar en proyectos globales y sentirme valorado por mi habilidad. En viajes, la experiencia cambió radicalmente. Ya no era un turista perdido, sino un viajero que podía conectarse con personas, entender culturas y crear amistades. Esa transformación fue emocionalmente profunda. Me sentí orgulloso de mí mismo, de haber vencido mis miedos y límites. Y ese orgullo alimentó mi motivación para no detenerme, porque cada palabra en inglés era un triunfo personal, un paso hacia una versión más grande de mí. A veces me preguntaba por qué nadie enseñaba este truco en escuelas o cursos formales. ¿Será que parece demasiado simple? ¿O que no genera ganancias? No lo sé, pero sé que funciona. Y funciona porque convierte el aprendizaje en un hábito real, aplicable y cercano. No es solo memorizar, es vivir el idioma. Te animo a que lo pruebes. Empieza hoy mismo a hablar contigo en inglés. No importa si es una frase, una palabra o un pensamiento completo. Lo importante es que empieces, porque ese primer paso es el que abre el camino. Y cuando lo hagas, verás como poco a poco el inglés deja de ser un misterio para convertirse en tu compañero cotidiano. Una de las claves para que este truco funcione es ser paciente contigo mismo. No esperes resultados inmediatos ni comparaciones con otros. Cada persona tiene su ritmo y su camino. La paciencia te ayuda a superar las dificultades, a aceptar los errores y a seguir adelante. Cuando empecé a hablar solo en inglés, cometía muchos errores, pero esos errores eran señales de que estaba aprendiendo, no fracasando. Aprendí a celebrarlos, a corregirlos y a seguir. Esa actitud positiva transformó mi aprendizaje, porque el verdadero aprendizaje nace del amor por el proceso, no solo del resultado final. Lo hermoso de este truco es que es gratis y siempre accesible. No necesitas nada más que tu mente y tu voz. Puedes hacerlo en cualquier lugar, en cualquier momento. Mientras esperas en una fila, conduces, haces ejercicio o incluso antes de dormir. Esa flexibilidad hace que practicar sea fácil de incorporar en tu rutina. Y cuando algo es fácil,
Lo hacemos con gusto. El inglés dejó de ser una carga para ser un aliado, un amigo silencioso que me acompañaba siempre. Esa compañía me dio seguridad y confianza para avanzar sin miedo a equivocarme. En mis primeros días practicando así, también noté un cambio en mi forma de escuchar. Al hablar en inglés conmigo mismo, mi oído se afinó. Empecé a reconocer sonidos, entonaciones y ritmos que antes me pasaban desapercibidos. Eso mejoró mi comprensión y pronunciación. La conexión entre escuchar y hablar se fortaleció, y con ella, mi inglés mejoró exponencialmente. Ya no era solo repetir frases aprendidas, sino entender el idioma como un todo. Esa sinergia fue la base de mi éxito, porque hablar y escuchar van de la mano. Y entrenarlos juntos hace la diferencia. Al compartir este truco con amigos y conocidos, me sorprendió cómo muchos tenían miedo de hablar por miedo a equivocarse o a ser juzgados. Ese miedo paraliza y limita. Por eso, hablar solo es un espacio seguro, un lugar donde puedes practicar sin miedo, sin presión. Esa libertad es fundamental para aprender rápido y con calidad. Así que si estás empezando, no te preocupes por hacerlo frente a otros. Hazlo contigo mismo primero. Entrena tu voz, tu mente y tu confianza. Cuando estés listo, hablar con otros será más fácil y natural. Y esa es la belleza de este truco. Es la base para todo lo demás. Finalmente, quiero que sepas que aprender inglés rápido no es cuestión de talento ni de suerte. Es cuestión de actitud, práctica y persistencia. Y este truco que nadie menciona, es la prueba viva de ello. Hablar contigo mismo en inglés transforma tu mente, tu actitud y tu fluidez. No importa tu edad, tu nivel o tu experiencia previa, lo que importa es que empieces hoy. Que te des la oportunidad de intentarlo y que confíes en ti mismo, porque dentro de ti está el poder para aprender, para crecer y para conquistar ese idioma que tanto deseas. Solo tienes que dar el primer paso. Habla contigo en inglés. Cambia tu vida, cada mañana. Al despertar, hice un pequeño compromiso conmigo mismo, dedicar 5 minutos a pensar en inglés. No importaba si estaba cansado o con prisa, ese momento era sagrado. Me ponía delante del espejo y me hablaba en inglés sobre mis planes, mis emociones, lo que sentía. Esa práctica matutina fue un ancla que sostuvo mi motivación durante todo el día. Lo más curioso es que esos minutos me llenaban de energía y confianza. Era como si al hablar en inglés con mi reflejo, estuviera construyendo un puente hacia una versión más segura y valiente de mí. Y ese puente me llevó más lejos de lo que imaginé. Lo que nadie te dice es que aprender inglés rápido no es solo memorizar palabras o reglas, es también conectar emocionalmente con el idioma. Por eso, hablar contigo mismo en inglés activa esa conexión. Cuando expresas tus pensamientos, miedos, sueños o alegrías en inglés, haces que el idioma se convierta en parte de tu mundo emocional, y esa conexión profunda hace que el aprendizaje sea duradero y significativo. Ya no aprendes para un examen o para impresionar, sino para expresarte, para ser tú mismo en otro idioma. Ese es el verdadero poder del truco. Sentí que mi cerebro se estaba entrenando para pensar rápido, para reaccionar sin traducir. Antes, cada frase me tomaba un tiempo y esfuerzo enormes, pero gracias a este hábito, la velocidad mental mejoró. Las respuestas vinieron más naturales, las palabras fluyeron con más facilidad. Fue un proceso gradual, pero constante. Me di cuenta de que pensar en inglés era como hacer ejercicio para el cerebro. Al principio dolía un poco porque era algo nuevo, pero con la práctica se volvió más fácil y hasta placentero. Y esa facilidad se tradujo en confianza para hablar y escribir. Este truco me permitió romper la barrera del miedo, porque cuando hablas solo, no hay juicios ni expectativas. Puedes equivocarte todas las veces que quieras sin sentir vergüenza. Eso crea un espacio seguro para experimentar y aprender. Y es en ese espacio donde ocurre la verdadera magia, donde el aprendizaje se vuelve natural, fluido y divertido. Descubrí que la clave no es evitar errores, sino abrazarlos como parte del proceso. Ese cambio de perspectiva hizo que mi progreso fuera más rápido y menos estresante. Al entrenar mi mente a pensar en inglés, también mejoró mi memoria. Las palabras y expresiones dejaron de ser elementos aislados para convertirse en parte de historias y situaciones reales. Esa asociación facilitó la retención. Por ejemplo, en lugar de memorizar la palabra happy, pensaba en momentos que me hacían feliz y las frases relacionadas. Esa técnica de conectar el idioma con experiencias personales hizo que el inglés fuera más vivo y memorable. Y eso hizo que aprender fuera menos pesado y más gratificante. Además, el hábito de hablar conmigo mismo me hizo más consciente de mi pronunciación y entonación. Podía repetir frases hasta que sonaran naturales y correctas, sin la presión de hacerlo frente a otros. Esa práctica silenciosa mejoró mi acento y me preparó para situaciones reales. Así, cuando llegaba el momento de hablar con alguien, me sentía preparado y seguro. Esa preparación constante fue un factor crucial para acelerar mi aprendizaje, porque la confianza no aparece de la nada, se construye con pasos pequeños y constantes en los momentos de frustración o bloqueo. Recurría a este truco para seguir adelante.
Me decía a mí mismo frases motivadoras en inglés, como you can do it, keep trying, don't give up. Esas palabras fueron mi combustible. Me ayudaron a superar dudas y miedos. Ese diálogo interno positivo fortaleció no solo mi inglés, sino mi autoestima, porque aprender un idioma es también un proceso de crecimiento personal, y hablar contigo mismo en inglés te da la oportunidad de ser tu mejor aliado y animador. Otro beneficio inesperado fue que empecé a soñar en inglés. Al principio eran sueños cortos y confusos, pero con el tiempo se volvieron más claros y fluidos. Soñar en otro idioma es una señal poderosa de que tu mente está absorbiendo el idioma profundamente. Esa experiencia me hizo sentir que el inglés ya no era algo externo, sino parte de mi ser. Fue un momento mágico y emocionante que me recordó por qué empecé este viaje, y me dio fuerzas para seguir adelante, sabiendo que estaba en el camino correcto. Cuando compartí este truco con personas que también querían aprender inglés, muchos me dijeron que les parecía simple pero difícil de hacer. Y eso tiene sentido. Cambiar el idioma de tus pensamientos no es fácil, requiere disciplina y voluntad. Pero les recordé que ningún camino hacia el éxito es fácil, que la diferencia está en la constancia, que aunque cuesta al principio, con práctica se vuelve natural, y que el premio vale cada esfuerzo. Esa conversación me hizo sentir que no estaba solo y que podía ayudar a otros a descubrir este secreto que nadie menciona. Para concluir, quiero que te lleves este mensaje: no necesitas métodos complicados ni dinero para aprender inglés rápido. Solo necesitas empezar a hablar contigo mismo en inglés. Cambia el idioma de tus pensamientos, vive el idioma en tu mente y en tu corazón. Haz del inglés tu compañero diario. Practica sin miedo, con paciencia y amor. Y verás cómo, sin darte cuenta, el inglés se convierte en parte de ti, porque el truco más poderoso está dentro de tu mente y tu voz. Solo tienes que usarlo, y ese uso constante transformará tu vida. Una de las cosas más sorprendentes que descubrí fue cómo este truco mejoró mi capacidad para comprender el inglés hablado. Al pensar y hablar en inglés diariamente, mi mente se acostumbró a los sonidos, a las estructuras y al ritmo natural del idioma. Ya no necesitaba traducir mentalmente, lo que aceleraba mi comprensión. Escuchar una película, un podcast o una conversación real dejó de ser un reto agotador para convertirse en una experiencia enriquecedora. Sentí que por fin estaba conectando con el idioma en su esencia. Y eso fue liberador. Además, hablar conmigo mismo en inglés me permitió descubrir mi propia voz en ese idioma. No solo repetía frases o imitaba acentos, poco a poco desarrollé mi estilo, mi forma personal de expresarme. Esto me hizo sentir auténtico y seguro. No se trata de sonar perfecto, sino de sonar natural y ser comprendido. Esa autenticidad hizo que mis interacciones fueran más genuinas y satisfactorias. Cuando finalmente hablé con otras personas, esa confianza fue evidente y abrió puertas inesperadas. El truco también me ayudó a superar la timidez. Hablar en inglés frente a otros me parecía intimidante, pero cuando practicaba solo, esa presión desaparecía. Poco a poco, me fui sintiendo más cómodo, como si estuviera ensayando para un gran momento. Esa práctica constante en privado fue el gimnasio emocional donde fortalecí mi seguridad, y cuando llegó el momento de hablar en público o en reuniones, ese miedo se había reducido notablemente. Entendí que la práctica privada es la base de cualquier gran desempeño. Mientras avanzaba, noté que mi vocabulario se expandía de manera natural. No tenía que memorizar largas listas ni estudiar horas interminables. Las palabras nuevas llegaban solas, porque las usaba en mis pensamientos y conversaciones conmigo mismo. Esa forma orgánica de aprender palabras y frases hizo que se quedaran grabadas en mi memoria. Además, me animaba a buscar nuevas expresiones para comunicar mejor mis ideas. Ese descubrimiento me motivó a seguir explorando y aprendiendo sin sentir que era una carga. Este truco también cambió mi relación con los errores. Antes, equivocarme me hacía sentir frustrado o inseguro, pero al hablar solo en inglés, entendí que los errores son señales de progreso, no fracasos. Me permití cometerlos, corregirlos y aprender de ellos sin juicio. Esa actitud positiva transformó mi aprendizaje y mi autoestima. Me di cuenta de que cada error me acercaba más a la fluidez. Aprender a amar el proceso y no solo el resultado fue fundamental para mantenerme motivado. Con el tiempo. La práctica de hablar conmigo mismo en inglés se volvió un ritual que disfrutaba. No era una tarea obligatoria, sino un momento para conectar conmigo, para expresar mis emociones y pensamientos en otro idioma. Ese ritual me brindaba calma, claridad y satisfacción. Me sentía más conectado conmigo mismo y con el mundo. Fue una experiencia transformadora que fue más allá del aprendizaje lingüístico. Me ayudó a crecer como persona, a ser más consciente y valiente. Otra ventaja fue que este hábito me ayudó a mejorar mi escritura en inglés. Al pensar y hablar en inglés, mi mente se acostumbró a construir frases y organizar ideas de forma natural. Cuando llegó el momento de escribir correos, mensajes o textos, encontré que las palabras fluían con mayor facilidad y coherencia. Esa conexión entre hablar y escribir fortaleció mi dominio del idioma.
Ahora podía expresarme con claridad, en cualquier formato, lo que amplió mis oportunidades profesionales y personales. Muchas veces me sentí solo en este camino, pero hablar conmigo mismo en inglés me acompañaba siempre. Era una voz amiga que me animaba. Me corregía y me impulsaba a seguir adelante. Esa compañía me dio fuerza en los momentos difíciles. Aprendí que no necesito depender de otros para avanzar. Que puedo ser mi mejor maestro y apoyo. Esa independencia fue liberadora y empoderadora. Y es un regalo que quiero que tú también descubras, en la búsqueda de la perfección. Olvidamos que la comunicación es un puente, no un muro. Este truco me enseñó que lo importante no es ser perfecto, sino ser comprendido, que cada intento vale más que el miedo a equivocarse, que la práctica constante supera al talento innato. Esa lección cambió mi enfoque y me hizo disfrutar cada paso del aprendizaje. Me convertí en un aprendiz feliz y esa felicidad se reflejó en mi progreso, porque aprender debe ser un placer, no una tortura finalmente. Quiero recordarte que este truco es sencillo pero poderoso. Hablar contigo mismo en inglés transforma tu mente, tu actitud y tu fluidez. No esperes más para ponerlo en práctica. Empieza hoy, sin excusas. Dedica unos minutos diarios a pensar, hablar y soñar en inglés. Verás cómo poco a poco el idioma se convierte en parte de ti. Cómo se abren puertas y se cumplen sueños, porque aprender inglés rápido no es un misterio. Es un hábito, y tú tienes el poder de crear ese hábito ahora mismo. Lo primero que noté al comenzar a hablar conmigo mismo en inglés fue como mi miedo a equivocarme empezó a desvanecerse. Ya no sentía ese nudo en el estómago al pensar en tener que usar el idioma frente a otros. El simple hecho de practicar solo, en un espacio seguro, me liberó. Me di cuenta de que los errores no eran fracasos, sino escalones hacia la fluidez. Esa aceptación me abrió las puertas para atreverme más, para expresarme sin miedo y para conectar realmente con el idioma. Y fue ahí donde todo cambió con cada día que pasaba. Mis pensamientos en inglés se volvían más complejos y fluidos. Al principio, solo frases simples, pero poco a poco empecé a construir oraciones más elaboradas. Podía expresar ideas, opiniones, sueños y preocupaciones en el nuevo idioma. Esa transformación me llenó de orgullo y me impulsó a seguir adelante. Porque cuando puedes pensar libremente en inglés, estás un paso más cerca de vivirlo como parte de tu identidad, y esa sensación es única y poderosa. Además, al hablar en inglés conmigo mismo, pude identificar y corregir hábitos erróneos que había aprendido antes. Escuchar mi voz me permitió darme cuenta de pronunciaciones incorrectas o estructuras gramaticales que necesitaban mejora. Esa autoevaluación constante fue como tener un profesor personal dentro de mí, siempre disponible y paciente, y la ventaja es que podía corregirme sin miedo ni vergüenza, lo que aceleró mi progreso y me ayudó a ganar confianza rápidamente. Este truco también me hizo más creativo con el idioma. Al no tener a nadie con quien hablar, inventaba diálogos, historias y situaciones en inglés para practicar. Esa imaginación activa fortaleció mi vocabulario y mi capacidad para improvisar. Además, me permitió experimentar con diferentes tonos, emociones y estilos. De esta manera, el inglés dejó de ser algo rígido y formal para convertirse en un juego, en una herramienta viva que podía moldear a mi manera. Esa diversión fue clave para mantener la motivación. Cada vez que me sentía estancado, recurría a este hábito para salir adelante. No importaba si era un día difícil o si sentía que no avanzaba. Hablaba conmigo mismo en inglés y recordaba por qué había comenzado. Me animaba con frases positivas y me felicitaba por cada pequeño logro. Esa actitud de amor propio y perseverancia me mantuvo firme cuando otros métodos no funcionaban. Comprendí que el éxito en el aprendizaje no es cuestión de suerte, sino de constancia y actitud. Una sorpresa inesperada fue cómo este hábito mejoró mi capacidad para escuchar y entender a otros. Al hablar y pensar en inglés, mi cerebro se volvió más sensible a los matices del idioma. Empecé a captar palabras, expresiones y entonaciones que antes me pasaban desapercibidas. Esto hizo que las conversaciones reales fueran menos intimidantes y más naturales. La conexión entre pensar, hablar y escuchar se fortaleció y con ella, mi dominio general del inglés. Fue una experiencia emocionante que me motivó a seguir explorando. La práctica diaria me enseñó también a ser paciente conmigo mismo. Aprender un idioma es un proceso lleno de altibajos. Y muchas veces quise rendirme, pero al tener este espacio privado para practicar, podía avanzar a mi ritmo, sin compararme con otros ni presionarme demasiado. Esa paciencia me permitió disfrutar del camino y celebrar cada pequeño paso. Aprendí que la perseverancia es más poderosa que la perfección, y que cada día de práctica me acercaba más a mi meta. Este truco se convirtió en una fuente constante de confianza. Saber que podía expresarme en inglés, aunque fuera solo conmigo mismo, me dio valor para enfrentar situaciones reales. Ya no temía pedir ayuda, hacer preguntas o participar en conversaciones. Esa confianza me abrió puertas que antes parecían cerradas, en el trabajo, en viajes, en nuevas amistades, porque la seguridad que nace de la práctica interior se refleja en la vida exterior, y esa transformación fue uno de los mayores regalos que me dio este hábito.
También descubrí que hablar en inglés conmigo mismo me ayudó a organizar mejor mis ideas. Cuando escribía o hablaba con otros, podía estructurar mejor mis pensamientos y comunicarme con claridad. Eso mejoró mi desempeño académico y profesional. Y me permitió expresarme con mayor seguridad. La práctica constante de formar frases en inglés fortaleció mi capacidad cognitiva y mi habilidad para resolver problemas en el idioma. Fue un crecimiento integral que superó mis expectativas. Para finalizar, quiero que recuerdes que no hay atajos mágicos, pero sí métodos simples, que funcionan si los aplicas con disciplina y amor. Hablar contigo mismo en inglés es ese método. Te invita a crear una relación cercana con el idioma, a perder el miedo y a ganar confianza. Te permite aprender a tu ritmo, en tu espacio, con tu voz. Solo tú tienes el poder de transformar tu inglés y tu vida. Empieza hoy, habla contigo mismo, y déjate sorprender por lo que puedes lograr. Una cosa que jamás imaginé al comenzar este hábito fue el efecto positivo que tuvo en mi autoestima, al verme capaz de expresarme en inglés aunque fuera solo conmigo mismo. Sentí un aumento enorme en mi seguridad personal. Ese sentimiento trascendió el idioma y empezó a impactar otras áreas de mi vida. Me sentía más valiente, más capaz de enfrentar desafíos y más abierto a nuevas oportunidades. Aprender inglés rápido no solo fue un logro académico, sino un verdadero impulso para mi crecimiento personal. Este truco también fortaleció mi disciplina y constancia, porque no se trata solo de hablar inglés, sino de hacerlo todos los días, incluso cuando no tienes ganas. Esa rutina diaria, aunque pequeña, creó un efecto acumulativo poderoso. Cada día sumaba. Cada práctica contaba. Y ese compromiso conmigo mismo fue clave para alcanzar mis metas. Aprendí que la disciplina no es un castigo, sino una forma de cuidarse y respetarse en el camino del aprendizaje. Con el tiempo, empecé a notar que este hábito me hacía más creativo y flexible mentalmente. Pensar en otro idioma me obligaba a salir de mi zona de confort y encontrar nuevas formas de comunicarme. Esa apertura mental se tradujo en mayor capacidad para resolver problemas, para adaptarme a situaciones nuevas y para comprender diferentes perspectivas. Fue un beneficio inesperado que me enriqueció más allá del inglés. Hablar conmigo mismo en inglés fue un entrenamiento para mi mente, además. Este truco me ayudó a conectar con otras culturas. Al pensar y hablar en inglés, me sentí más cerca del mundo angloparlante. Empecé a entender mejor sus costumbres, sus formas de pensar y sus valores. Esa conexión cultural hizo que el idioma tuviera más sentido y que mi motivación creciera. Aprender inglés dejó de ser una obligación para convertirse en una aventura fascinante y enriquecedora. Y eso hizo que mi aprendizaje fuera mucho más rápido y profundo. Otra enseñanza valiosa fue aprender a ser amable conmigo mismo. En lugar de criticar cada error o tropiezo, empecé a hablarme con paciencia y comprensión. Me di cuenta de que el amor propio es un motor poderoso para el aprendizaje. Cuando te tratas bien, cuando te aceptas en el proceso, avanzas más rápido y con menos estrés. Esa actitud positiva hacia mí mismo fue un cambio fundamental que influyó en mi éxito con el inglés y en mi bienestar general. Este hábito también me hizo valorar la importancia del silencio y la reflexión. Hablar conmigo mismo en inglés no siempre fue una actividad ruidosa o llena de palabras. A veces solo pensaba en inglés en silencio. Repasaba ideas o meditaba sobre el idioma. Esos momentos de calma fueron esenciales para asimilar lo aprendido y para preparar mi mente para nuevos retos. La combinación de acción y reflexión fue un equilibrio perfecto para mi aprendizaje acelerado. Además, practicar solo me permitió respetar mis tiempos y mi ritmo sin compararme con nadie. Cada persona tiene un camino único en el aprendizaje, y entender eso me liberó de presiones innecesarias. Al hablar conmigo mismo en inglés, podía avanzar según mis necesidades y posibilidades, sin sentir culpa o frustración. Esa libertad fue clave para mantener mi motivación y evitar el agotamiento. Aprendí que el respeto propio es tan importante como la práctica constante. Otro aspecto fundamental fue que este truco me ayudó a crear un espacio emocional seguro para el idioma. Muchas veces, hablar en otro idioma puede generar ansiedad o inseguridad, pero al practicar solo, ese espacio se volvió un refugio donde podía expresarme sin juicios. Eso hizo que el inglés fuera un aliado, no un enemigo. Esa seguridad emocional me permitió avanzar con más confianza y alegría, y esa alegría fue el motor que mantuvo mi aprendizaje vivo y vibrante. El último gran regalo de este hábito fue la transformación de mi mentalidad. Pasé de pensar que aprender inglés era difícil y lejano, a creer firmemente que era posible y accesible. Esa mentalidad positiva cambió la forma en que enfrenté los desafíos y me permitió disfrutar cada etapa del proceso. Cambié el no puedo por el voy a intentarlo, y ese cambio fue el secreto para aprender rápido y con éxito. La mente es la llave maestra que abre todas las puertas. Para terminar, quiero invitarte a que hagas lo mismo que yo, que comiences hoy a hablar contigo mismo en inglés, a pensar en inglés, a vivir en inglés. No necesitas herramientas costosas ni métodos complicados, solo tu voz, tu mente y tu corazón. Usa este truco que nadie te menciona y verás cómo tu vida cambia.
porque aprender inglés rápido no es cuestión de suerte, sino de un hábito poderoso que tú puedes crear ahora mismo. Empieza y prepárate para sorprenderte con tus propios resultados.